salmo posterior al cautiverio babilónico, es decir, un salmo que se escribió una vez que el pueblo sale del cautiverio babilónico. Es más o menos 500 años después de la vida o del reinado de David. Y vemos que este salmo nos presenta el pase, la salida del pueblo de Judá del cautiverio en Babilonia, en la nación de Babilonia. Y vemos un paso vemos una transferencia de la tristeza que el cautiverio podía o pudo haber ocasionado en la nación, y cómo es que ellos llegaron a tener gozo al momento de regresar a su tierra, a su casa. Y todo esto lo vemos en este salmo. Este es un salmo similar al último que compartía yo el año pasado. El último salmo que me tocó compartir fue el Salmo 122, donde David está expresando el gozo de ir a la casa de Dios, ahí en ese salmo. Este salmo expresa lo mismo, el gozo de ir a Sión, a la casa de Dios, pero tiene una connotación mucho, a mi gusto, mayor. El cautiverio babilónico duró 70 años y el pueblo de Judá estuvo en Babilonia por 70 años. De nuevo es un cántico gradual. Todos los que están en ese periodo del 120 al 132 o 134 son salmos graduales. Son salmos que son entonados mientras las personas van acercándose a adorar a Dios en Jerusalén. Entonces, bueno, vemos todo esto. Quiero observar tres cosas en este salmo. Quiero observar el gozo que ellos sienten por ser restaurados. Quiero observar la oración que el salmista hace en medio de la restauración que estaban viviendo. Y tercero, quiero observar la restauración total o integral que Dios realizó en ellos. Lea conmigo el Salmo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Quizás el último verso es el verso del Salmo que quizás más hemos usado, o que quizás más hemos escuchado o mencionado. Pero bueno, el verso 6 tiene un contexto y tenemos que ser fieles al contexto. Hay algunas observaciones que pudieras hacer de este salmo. La primera pregunta que tenemos ahí es: ¿cómo reaccionó el pueblo a su llegada a Jerusalén? ¿Cuál fue la reacción inicial que ustedes observan ahí en el verso 1? Parecer estar soñando. Parecer estaban soñando. Creían estaban soñando, ¿no? Ahora, si tú lees este salmo en la versión 60, que fue en la que lo leí, pareciera estar hablando en tiempo futuro, ¿no? Cuando el Señor hiciere volver. Pero si lo lees en otras versiones, yo lo voy a leer el verso 1 en la versión de las Américas. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Y esta versión lo traduce en forma presente cuando fue escrito. Es decir, ellos ya estaban volviendo, ellos ya estaban regresando. Entonces, lo primero que identificamos en este salmo es que aquellos que habían regresado del cautiverio babilónico creían que estaban soñando, o como lo dijéramos en nuestros días, no se la creían, ¿no? No sé si has estado en alguno de esos eventos familiar, personal, y en algún momento usamos o decimos frases como no me la creo, parece que estoy soñando. Eso es similar a lo que está pasando en este salmo. Luego en el versículo 2 y 3 vemos varias expresiones, cómo ellos celebraron su regreso a Jerusalén. ¿Cómo lo celebraron? ¿Qué observan ahí? Se llenaron de risa. Se llenaron de risa. Cantaron alabanza.
entonaron alabanza, o su lengua rebosó de alabanza. ¿Qué más pasó ahí? Estaban alegres, ¿sí? Esta fue una vez que han regresado, que se dan cuenta que no es un sueño, que es la realidad. Ellos tienen esta expresión de su boca llenarse de risa, su lengua se llenó de alabanza y estuvieron alegres. Sin embargo, en el versículo 4 observamos una oración, observamos una petición básica que aquí el salmista hace. ¿Cuál era? Volver de la cautividad. Querían que Dios los hiciera volver de su cautividad. Y para nosotros, pudieras decir, ¿cómo está eso? Ya regresaron, ya se alegraron, ya se rieron, ya cantaron alabanzas. ¿Por qué es que el salmista está diciendo, haznos volver de la cautividad? Bueno, quiero explicar eso un poquito más tarde en esta sesión. ¿Cómo es contestada esta pregunta o esta situación en las promesas de Dios aquí? Versos 5 y 6. ¿Qué les dice Dios? Bueno, humillarse para que Dios pueda manifestar su poder. Dios pueda manifestar su poder. ¿En qué forma Dios iba a manifestar su poder? Los arroyos del Negev, las corrientes de agua. En las corrientes del agua. En mi versión dice que las lágrimas que derramaron se convertirían en cantos de alegría. ¿Ok? ¿Qué versión es? Se llama lenguaje actual. Traducción del lenguaje actual. Dice, las lágrimas que derramamos cuando sembramos la semilla se volverán cánticos de alegría cuando cosechemos el trigo. Ok. Perdón. Básicamente aquí hay una promesa de Dios. Lo que habían sufrido en el pasado, que está ejemplificado aquí con lágrimas, dice que en el futuro ellos cosecharán y será una cosecha con alegría. Ahora, ¿dónde piensas o dónde crees que ellos habían llorado amargamente? ¿De dónde venían? Del cautiverio, 70 años de cautiverio. Ahora, del verso 5 y 6, ¿qué principios espirituales pudiéramos aplicar a nuestro servicio al Señor, tanto en nuestro servicio al Señor como a la agricultura? Porque específicamente la metáfora que aquí se nos presenta es la de un agricultor, ¿no? Un agricultor siembra y a veces hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo, hay muchas lágrimas. ¿Qué principio espiritual pudiéramos tomar de ese ejemplo que tenemos ahí? Cuando el Señor nos rescata, pues, y empieza a tratar con nuestro corazón y empieza a limpiarnos, a lavarnos. Y pues al principio pues lloramos, lloramos y luego nos llenamos de gozo por la obra que ha hecho en nosotros y demás, continúa haciendo. ¿Qué? A ver, Sumara, y luego Pastor. Toda siembra trae un fruto. Entonces, sabemos que todo lo que sembramos hemos de recibir un fruto de ello. Sembramos bien y esperamos recibir bien. Creo que eso se aplica aquí. Okay. La paciencia para esperar ese fruto. La paciencia para esperar el fruto. Pati. Nos habla de que vayamos a enseñar a predicar. Ok, nos habla de plantar una semilla. Sabemos que a algunos nos toca sembrar, otros regar, otros pues todo a su tiempo lo tenemos que aceptar como Dios lo ha puesto. No sé si esté correcta también la fe, la esperanza. Cuando dicen que cuando siembran con lágrimas, está diciendo que se van a convertir esas lágrimas en cantos de alegría cuando cosechen, lo están dando por hecho, aunque no lo tengan, tienen fe de que va. La metáfora o la ilustración pudiera ser muy amplia, pero creo que todo lo que hemos dicho abarca, hay un distintivo en todo esto, ¿no? La agricultura es uno de estos oficios que incluye mucho sufrimiento y mucha paciencia. A veces te va bien, a veces les va mal. Nosotros conocemos en una región como esta que es agrícola, conocemos a gente que le fue muy bien una vez y le fue tan bien
que inmediatamente al siguiente año cree o piensa que le va a ir bien. Y entonces cultivan el doble o el triple, teniendo gran expectativa, y resulta que ahora les fue mal y tienen un tremendo problema con deudas y con venta de propiedades para poder salir adelante. El pasaje está hablándonos o nos da un par de ideas claras acerca de esto. ¿Por qué creen que recoger una cosecha espiritual trae gozo? ¿Por qué crees que cuando has sembrado y ha pasado ese tiempo en el que el Señor te permite ver cosecha, ¿por qué crees que esto trae gozo? Pues principalmente porque puedes ver que Dios está contestando tus oraciones. ¿Ok? Principalmente Dios, ves a un Dios que está contestando la oración. Después de algún trabajo difícil, arduo y laborioso, Dios te da la satisfacción de ver tu trabajo. ¿Ok? Satisfacción. Nos ha transformado y somos nuevas criaturas. ¿Ok? Ver fruto siempre está en la voluntad de Dios, y eso se hace notar que Dios está cumpliendo su promesa al fruto. Ahora, pasa algo con esto, ¿no? Normalmente nosotros, ahorita Daniel hablaba del proceso completo, ¿no? Algunos preparan la tierra, otros llegan y siembran, a otros les toca abonar, a otros les toca cuidar, a otros les toca cosechar. Como agricultores, hablando exactamente de esta ilustración, nosotros como agricultores, cuando vamos y sembramos la palabra de Dios, creemos o sentimos, o no sé, esto me pasa a mí, no sé si te pasa a ti, creemos y sentimos que por el hecho de estar sembrando la palabra, la semilla de Dios en la vida de un corazón, nos va a tocar ver cosecha. Y eso tiene que ver lógicamente con la satisfacción. El asunto con Dios a veces es que Dios, en algunas ocasiones Dios te permite cosechar donde sembraste. En otras ocasiones Dios te permite cosechar donde no sembraste. Y a veces esto trae como cierto conflicto a nuestras vidas, ¿no? Has sembrado la semilla de Dios en el corazón de una persona, has pasado tiempo y no ves cosecha. No ves cosecha. Y yo he platicado algunas experiencias de esto, ¿no? De repente hay quien le ha compartido a su familia 10, 15 años, quien le ha compartido a su vecino una época similar y no pasa nada. Pero de repente esa persona fue de vacaciones al otro lado del mundo, allá alguien les compartió de Cristo y cuando regresan vienen con Biblia y leyendo y orando. Y llega y quiere dar el testimonio al pariente que le había sembrado la semilla, ¿no? Y en vez muchas veces de nosotros gozarnos porque Dios lo rescató, porque Dios tuvo misericordia de Dios, muchas veces nosotros nos enojamos y decimos no se vale, yo te compartí 15 años y luego peor se pone el asunto, nos entra un celo tonto, ridículo, lo voy a decir, peor se pone el asunto cuando esa persona toma la decisión de ir a la congregación a la que tú no eres miembro. Y decimos, yo te había invitado a mi iglesia no sé cuántas veces, te pagué la cena de esto, te pagué el desayuno de esto, te invité al campamento. Comenzamos a sacar como si esto fuera un asunto nuestro. Y entonces nosotros tenemos que entender lo que este pasaje dice. Sembramos con lágrimas, pero un día cosecharemos o recogeremos con un gozo. Y tenemos que ser muy claros. Ahora, permítame llegar al punto final. Y revisemos ahí algunos aspectos de este salmo. Del versículo 1 al 3 encontramos la gran alegría que la nación o el pueblo de Judá estaba experimentando de regresar de este cautiverio. Usted recordará que los exiliados, los que habían sido llevados cautivos a Babilonia durante estos 70 años, cuando ellos regresaron a su ciudad, a su nación, cuando ellos regresaron a su territorio, ellos no encontraron la gloria y el esplendor que aquella ciudad había tenido. Es más, muchos de los que regresaron, no en su totalidad, pero muchos de los que regresaron ni siquiera conocían Jerusalén. Habían nacido en el cautiverio, habían escuchado quizás la gloria del templo, de la casa, habían escuchado las actividades de agricultura, de ganadería que ahí tenían, pero vienen y lo que ellos encuentran es una ciudad en ruinas. Ellos encuentran un campo que por décadas no había sido sembrado. Y tenemos varios libros que nos relatan esto. El libro de Esdras
el libro de Nehemías, son libros donde se nos platica las primeras actividades que los que regresaron del exilio hicieron, ¿no? El libro de Esdras nos platica de cómo ellos comienzan a restaurar el templo, ¿verdad? Y por ahí mismo restaurar el templo se ve detenido y Dios tiene que levantar a dos profetas, que los tenemos ahí entre los profetas menores, ¿no? Al profeta Zacarías. ¿Y quién era contemporáneo de Zacarías? Ageo. Bueno, ahora no recuerdo específicamente, pero Zacarías sí estaba en ese combo de profetas del exilio, ¿no? Por eso es que él se levanta a decir, no es con fuerza, no es con espada, es con el Espíritu de Dios que ustedes pueden hacer esta gran obra. Entonces se relatan estos libros. Estos libros nos permiten entender que no solo hubo un retorno, hubo 3 expediciones, fueron de más a menos. La primera expedición de retorno la dirigió Zorobabel, la segunda la dirigió Esdras y finalmente la dirigió Nehemías. Usted recordará cuando Nehemías llega a Jerusalén, ¿qué es lo que pasaba, no? La gente había levantado el templo. Sin embargo, cuando Nehemías llega a Jerusalén, encuentra que la ciudad no tiene ni puertas ni muros. Y la ciudad entera vivía en escombros. Eso era lo más similar a un ataque terrorista. Y el problema con esto es que la gente, los moradores de la ciudad, se habían acostumbrado a vivir entre los escombros y entre la basura, que el residuo de 70 años había dejado. Y Dios lleva a Nehemías en este último retorno a Jerusalén y lo lleva con una misión específica: restaurar la muralla, edificar las puertas, y esto le toma 52 días. El libro de Nehemías nos permite, nos da esta historia, es una historia de 52 días para levantar la muralla y levantar las puertas. 2 cosas que en aquellos días de ciudades amuralladas, 2 cosas que manifestaban simple y sencillamente esto: la seguridad y la salvación de una ciudad. Las murallas representaban seguridad, las puertas representaban salvación para ellos. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que la restauración repentina de este pueblo de Judá, que está regresando a su casa, es lograda sin los planes del hombre, pero sí es lograda por la soberanía de Dios. 70 años era el tiempo que el profeta había anunciado duraría el cautiverio. Ni un día más, ni un día menos. Un buen día, cuando el cumplimiento de esta profecía se dio, la Biblia nos dice que Dios despertó el corazón de Ciro. Y simple y sencillamente aquel hombre, un rey persa, se levanta 70 años después de que ellos están cautivos allí en Babilonia. Dios levanta su corazón y lo impulsa a decretar el regreso de ese pueblo a su ciudad. El ambiente de estos versos, por esa razón, es triunfo y celebración. Por eso es que ellos creían que estaban soñando, porque esto ningún embajador, ningún gobernante, ningún rey, ningún presidente lo podría haber logrado. Nadie podría haber logrado que un buen día, simple y sencillamente, Ciro se despertara con la idea de dejar ir a esta nación a su casa. Pero ellos estaban por esta razón alegres. Se nos expresa aquí sueños, risas, alabanza, alegría. Este gozo era el producto de ser liberados del cautiverio. Me llama la atención la expresión los que sueñan, porque básicamente la liberación de Dios sobre ellos fue tan inesperada que parecía para ellos más un sueño que una realidad. Y miren lo que los profetas nos dicen ahí en Ezequiel 36:36. Daniel, por favor, y Ditli, Isaías 38:16. Observen lo que ahí en estas 2 palabras se nos dice. Las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré.
Me encanta cada vez que los profetas usan esta expresión. Yo Jehová he hablado y lo haré. Es decir, no hay forma alguna, no hay manera humana, no hay fortaleza, no hay potestad, no hay rey, no hay gobernante, no hay nación que se levante contra mí que pueda impedir que lo que yo he dicho lo haga. Reedificaré lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Solo Dios es capaz de lograr eso. Solo Dios es capaz de reedificar lo que un día ha estado derribado. Solo Dios es capaz de plantar donde no había nada, donde estaba desolado. Yo recuerdo cuando llegamos de la Ciudad de México a vivir al Valle del Yaqui, ¿no? Como se conoce Obregón. Y yo recuerdo que una vez estábamos pasando en la carretera, mi papá pastoreaba una pequeña iglesia, en aquel entonces a 11 o 13 kilómetros de Obregón, en un pueblo que se llamaba Esperanza. Así que teníamos que salir de casa y recorrer esos 11, 13 kilómetros. Hoy en día ya todo está pegado ahí, ¿no? No sabes cuándo saliste de Obregón y ya estás en Esperanza. Pero recuerdo varias veces haber ido con mi papá en el carro y de repente pasábamos por esas hectáreas donde se sembraba y yo veía que se estaban quemando cosas ahí. Y mi idea era que si ellos quemaban la tierra, que si ellos quemaban lo que había quedado, nunca jamás se podría plantar ahí. Y yo le decía a mi papá, ¿por qué hacen esto? Ya no quieren volver a sembrar. Y a los meses veía que ahí había un nuevo plantío, una nueva semilla que había caído ahí. En mi mente no era posible. Yo pensaba que el fuego lo que iba a hacer era inhabilitar ese terreno. Con el paso, no lo entendí en aquel entonces, con el paso de los años he logrado entender este proceso de purificación a la tierra a través del fuego. Pero lo que quiero que veas es, solo Dios es capaz de poder hacer esta gran obra. Ahora observen lo que el profeta Isaías también señaló en el 38:16. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. Esta es otra cosa que solo Dios puede hacer. Dice el profeta, solo tú me restablecerás y harás que viva. Qué increíble cuando tenemos la idea de lo que Dios es capaz de hacer, ¿no? Y yo he conocido gente que humanamente es imposible que sea restablecido o restaurado en ciertas áreas físicas de su cuerpo, en otras áreas emocionales o en otras áreas que tienen que ver con adicciones, ¿no? He conocido gente que la conocí básicamente alcoholizada o bajo los efectos de la droga y que cuentan sus historias y tú dices, no, es imposible que esta persona pueda salir de aquí. Pero cuando Dios es quien está en el asunto y restablece a las personas y hace que esas personas puedan verdaderamente tener la vida de Dios, literalmente, es otro asunto. El hombre puede intentar hacer ciertas y cuales cosas, pero cuando Dios interviene y hace como Él quiere hacerlo dentro de su provisión y de su soberanía, podemos unirnos al profeta Isaías y reconocer que solo Él restablece y que solo Él puede producir esta vida que viene de Dios. Ahora, inmediatamente sucede algo en este salmo. Observe la expresión, grandes cosas ha hecho el Señor. Este vocablo es utilizado varias veces en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. Específicamente ellos están usando este vocablo para decir, solo Dios pudo sacarnos del cautiverio y traernos de regreso a casa. Él ha hecho grandes cosas. La historia del Antiguo Testamento vez tras vez nos presenta esto, lo grande que Dios fue, lo maravilloso que Dios fue con la nación a pesar de su infidelidad, lo soberano que Dios fue para moverse de diferentes y diversas maneras para obrar una y otra vez mostrando su señorío y su poderío. Pero mire, observe estos pasajes. Pastor Joel 2:20, Paola 1 de Samuel 12:24, Rafael Deuteronomio 10:21.
Observen esos 3 pasajes, vean cómo el pueblo percibió esto y los autores de esos libros lo señalaron. Joel capítulo 2, verso 20. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Porque hizo grandes cosas. Está hablando de cosas nuevamente que solo Dios podría hacer, pero la expresión aparece aquí en días de Joel, porque hizo grandes cosas. Había un reconocimiento del profeta que solo Dios podía hacer esas grandes cosas. Primer libro de Samuel, capítulo 12, 24. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Consideren, dice el profeta Samuel, cuán grandes cosas ha hecho el Señor por vosotros. Y esto lo coloca en el tenor de algo importante, en el tenor de temer a Jehová y de servirle con todo el corazón. ¿Por qué? Porque es que Samuel estaba diciendo en aquel entonces, porque es que Samuel estaba levantando su voz para hacer esto, porque él estaba reconociendo que esta era la forma en la que se tenía que servir al Señor. Se tenía que servir al Señor con un corazón lleno de gratitud, con un corazón lleno de temor a Dios. ¿Cuál era la razón por la que se tendría que hacer eso? Porque Dios había hecho grandes cosas en el pasado. Y termino ahí con Deuteronomio 10, 21. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Moisés está recordando a la nación. Una vez, el libro de Deuteronomio es la segunda ley, o es la segunda vez que la ley es mostrada a la nación de Israel. ¿Por qué fue necesario esto? Porque la primera generación de israelitas que habían salido de Egipto habían muerto. En su mayoría los ancianos, los adultos y todos los que habían salido de Egipto mayores de 20 años habían muerto. Había una nueva generación que tenía que ser confrontada con la ley, que tenía que ser enfrentada a la realidad de la ley. Y Moisés está tomando el tiempo para decir, solo Dios es el objeto de nuestra alabanza. Y nuevamente dice esto, Él ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Moisés era un testigo de todo lo que Dios había estado haciendo desde el día que lo llamó. Desde el día que Moisés fue llamado por Dios en esa zarza que ardía y no se consumía, una y otra vez Moisés vio grandes cosas. Aún déjame decirte, esto no comenzó ese día en la vida de Moisés. La vida de Moisés es un retrato desde que nace de las grandes hazañas que Dios iba haciendo en su vida, pero creo que fue ahí en la zarza y en el llamamiento que él tuvo mientras caminaba en el desierto, que él fue reconociendo las grandes cosas que Dios había hecho con él desde que nació. Desde que nació. Y la vida de Moisés es un retrato perfecto, creo, de las grandes cosas que Dios ha hecho o hizo en el pasado y cómo es que éstas lo impulsaban para seguir confiando en temor y en adoración reverente delante de Dios. ¿Alguna vez has pensado en algún momento de tu vida las cosas grandes que Dios ha hecho por ti en el pasado? ¿Ha llegado ese momento en tu vida donde de repente haces como un stop? A veces es en un momento bueno, a veces es en un momento donde se está celebrando algo y tú dices, Señor, ha sido increíble conmigo, pero a veces somos muy sensibles a eso cuando estamos en un momento adverso. Yo he usado varias veces esta expresión con mi esposa y yo le he dicho, Dios nunca nos ha dejado, acuérdate, y comienzo a señalar un número de situaciones. Creo que me pasa más a mí cuando estoy en un momento adverso que cuando estoy en un momento de victoria. Como que en esos momentos de adversidad somos muy sensibles a reconocer cómo Dios ha obrado a nuestro favor, cómo Dios ha operado su gracia, su fidelidad, su misericordia sobre nosotros. ¿Y por qué es
que estos pasajes que leímos nos hablan de las grandes cosas que Dios había hecho, nos hablan del pasado. ¿Por qué sucede esto? Porque normalmente en medio de la adversidad, tomar ese momento para recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas causa aliento, causa fortaleza, causa gracia de Dios en nuestras vidas para seguir adelante. No solamente para nosotros, recordarle a otros hermanos en momentos de adversidad lo grande que Dios ha sido en su vida es una buena manera de alentar a otros, es una buena fuente de aliento. Siempre tendremos, Romanos habla de los hermanos débiles, de los fuertes y de los débiles. Siempre tendremos entre nosotros hermanos débiles, que no logran crecer, que su entendimiento aún es limitado en la fe del Señor. Y que a veces Dios nos permitirá alentarlos, a veces Dios nos permitirá aconsejarlos, a veces Dios nos permitirá exhortarlos. Una buena fuente para hacer esto es tomar estas palabras y recordarles lo grande que Dios ha sido con ellos. Recordarles las grandes cosas que Dios ha hecho con ellos en el pasado. Entonces, mira, el pueblo estaba cautivo en Babilonia y un buen día Dios despertó el corazón del rey Ciro para que ellos regresaran. Ese es un retrato perfecto de nuestra condición en pecado. Estábamos cautivos en el pecado. Pablo dice a los Efesios que estábamos hundidos en nuestros delitos y en nuestros pecados. No había manera de salir de esa cárcel. No había forma de salir de esa cárcel. Es más, ni siquiera nos dábamos cuenta que estábamos dentro de una cárcel. Ni siquiera nos dábamos cuenta que estábamos encadenados. Pero un buen día Dios tuvo misericordia a nosotros y nos libró y nos sacó y nos dio vida juntamente con Cristo y nos hizo renacer a una novedad de vida, nos hizo salir de este cautiverio. Y por eso es que el Salmo me impresiona. De la misma manera que Dios liberó al pueblo de Judá del cautiverio babilónico y lo trajo de regreso a casa, de la misma manera Dios sigue teniendo misericordia del pecador para sacarlo de su cautiverio. Quizás tú y yo no pasamos por un cautiverio físico como el que esta nación pasó, pero todos que hemos experimentado el nuevo nacimiento, que hemos pasado de muerte a vida, sabemos o entendemos ahora, no lo entendíamos antes, pero entendemos ahora este cautiverio espiritual al cual éramos presos por causa de nuestro pecado, de nuestro amor por el pecado, por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Dios tuvo misericordia, Dios nos despertó, Dios nos dio vida. Estábamos muertos, no había manera en la que nosotros pudiéramos responder a este mensaje en esa muerte espiritual, pero Dios extendió su gracia y su misericordia y nos dio vida juntamente con Cristo. Observe la oración del versículo 4. Ellos ya han regresado, ellos ya tienen gozo, ellos ya tienen alegría, hay risa, hay alabanza en su corazón. Sin embargo, encontramos la expresión del salmista: haznos volver de la cautividad. Y alguien pudiera pensar, ¿qué pasó con este salmista? ¿Qué venía? ¿Era el último que venía en la peregrinación, en la progresión? Llegaron primero los otros y al final llegó él. Permíteme decirte que la expresión, lo que significa esta expresión, haznos volver del cautiverio, es simple y sencillamente es esto: Señor, completa la obra que ya empezaste. Si ya decidiste sacarnos del cautiverio y regresarnos acá, completa tu obra, termínala. ¿Se acuerdan lo que el Nuevo Testamento dice acerca de la salvación que Dios ha iniciado en nuestras vidas? Aquel que ha iniciado ese proceso será fiel en completarlo, en terminarlo. Entonces aquí vemos al salmista diciendo: Señor, obra completamente tu restauración, termina completamente tu restauración en nuestras vidas. El salmista aquí expresa lo que deseaba de parte del Señor en su vida, que el Señor cambiara las experiencias dolorosas del cautiverio y lo hiciera en todo su esplendor. Las noticias evangélicas en las últimas horas han reportado a este misionero cristiano que estuvo preso por 3 años. Y es increíble lo que la familia ha dicho.
nadie lo daba de vuelta a los Estados Unidos. Sin embargo, Dios en su soberanía tuvo a bien que él fuese librado de su prisión. Dios en su soberanía tuvo que él pudiera regresar, estar con los suyos, estar con la gente que lo amaba. A veces sucede, a veces no sucede. Y Dios tiene a bien moverse de la manera que Él quiera hacerlo. Pero permítame decirle aquí que el salmista está reconociendo esta necesidad de poder no solamente retornar del cautiverio físico, de poder no solamente retornar de Babilonia a la ciudad que ellos amaban, pero ellos quieren experimentar la gran victoria de Dios en su vida, la gran obra de Dios. Y eso nos pone en un punto. Ellos ya estaban experimentando la restauración. Como muchos de nosotros ya hemos probado la restauración de Dios, como muchos de nosotros quizás hemos llegado a la fiesta y hemos estado probando el entremés, los platillos que ponen ahí mientras la gente está llegando y la cena no se ha servido. Lamentablemente muchos creyentes pueden quedarse en ese solo primer tiempo de la fiesta. Lamentablemente muchos de nosotros podemos experimentar la salida del pecado e inmediatamente estancarnos en la vida espiritual, e inmediatamente decir, hasta aquí llegué. El cristianismo simple y sencillamente es esto, y quedarme ahí. Y puedes pasar días, semanas, meses, años y décadas, cuando el propósito real de parte del Señor a tu vida no solamente era sacarte del cautiverio, no solamente era librarte del peso del pecado sobre tu vida, sino era introducirte a una novedad de vida, era introducirte a una nueva vida, total, integralmente, completamente. Esta es la oración del salmista. Señor, ya nos hiciste volver, ya nos hiciste regresar. Ahora permítenos experimentar una restauración completa. Permítenos estar aquí en Jerusalén y ya no acordarnos de nuestro pasado, ya no acordarnos de lo que sufríamos, ya no acordarnos de aquellos. Permítenos ser completamente libres del pasado. En pocas palabras, lo que él estaba pidiendo era, Señor, renuévanos completamente, renuévanos. Se usa una ilustración en este versículo. Se habla de los arroyos del Negev. El Negev era uno de estos al sur de Palestina, donde había ciertos y cuales desiertos. Había ríos, pero en el verano esos arroyos se secaban completamente. Sin embargo, los historiadores dicen que las lluvias de invierno los llenan y traen nuevas esperanzas a la comunidad que vive cerca de ellos. Lógicamente esta es una idea poética de ello, y lo que el salmista está diciendo simple y sencillamente, Señor, así como sucede con estos arroyos en el desierto que están secos durante el verano, pero que en el invierno el agua llega y esto trae nueva esperanza a la comunidad, a las ciudades, a los pueblos que están cerca de ellos, de la misma manera hazlo con nosotros. Renuévanos, restáuranos completamente. Y nuevamente vemos en esta parte del Salmo lo mismo que pasa en la primera parte. En este sentido, solo Dios puede restaurar la vida de una persona de forma divina e integral. El salmista está pidiendo a Dios básicamente que cambiara la situación de su persona, de su vida, tan rápido como cambian esos arroyos secos cuando viene una tormenta. Los últimos dos versos, el 5 y el 6, nos permiten ver la restitución integral que Dios hace con los que Él libra del cautiverio, con los que Él ha pasado de la tristeza al gozo del caminar en el Señor. Es en estos versos que el salmista usa una ilustración sobre la agricultura. El arduo trabajo de un agricultor, el largo afán de un agricultor. Es largo, es duro. Entre el periodo de la siembra y de la cosecha hay un periodo, hay un proceso. De la misma forma para todos aquellos que hemos sido librados de la cautividad.
De la misma manera para todos aquellos que hemos aspirado a ser siervos de Dios, que hemos iniciado con un corazón lleno de agradecimiento para servir a Dios. Lo que estos versos nos ayudan a entender es que Dios nos alienta. Dios nos alienta a algo. La restauración será completa en tu vida y en mi vida. Pero la restauración de Dios en nuestras vidas incluye un arduo trabajo. Y esa es la parte en la que a veces no vemos. No estoy diciendo que el trabajo nos va a hacer salvos. Lógicamente no es eso lo que quiero decir. Pero este proceso de restauración, de pasar de las lágrimas al gozo, incluye un arduo trabajo en nuestras vidas como agricultores. Y observen estos dos versos. Aunque habrá dificultad, siempre está la esperanza de recibir los frutos que se anhelan recibir. Siempre están los frutos que se anhelan recibir. En los últimos días por fin he disfrutado de los higos del vecino. Ya tengo mi gancho ahí, todo, porque nadie me lo dijo, pero yo intuyo que todo lo que está dentro de todas las matas, los troncos que llegan a mi patio y que yo he visto y contemplado, he comenzado a ganarle a los pájaros. Y hemos disfrutado de esos higos, ¿no? Yo sabía lo que era el sabor del higo, mi esposa no sabía, así que el otro día salí, llegué con 2 o 3 higos y ella estaba encantada con los higos. Pero de repente ayer, en la tarde, Isabela viene con un higo en su mano y me dice, papá. Y dije yo, bueno, ¿y qué pasó con este higo? Bueno, cayó, simple y sencillamente. Y yo dije, bueno, es un buen tiempo, así que tomé ahí una extensión de estas para pintar, puse un gancho y bajé como 8 o 9 higos y los disfrutamos durante la tarde y este día. Pude ver eso. Por un momento olvidé que esta planta arroja hojas todos los días. Por un momento olvidé que esta planta produce basura todos los días. ¿Por qué? Porque el gozo de la cosecha había invadido mi corazón. Porque cuando probé esos higos y pude sentir la dulzura de ellos, olvidé lo amargo de las hojas, de la hojarasca. Y el Señor lo que está haciendo en este salmo es algo similar, diciéndote, sembrar lleva su proceso, tiene su arduo trabajo, pero cuando cosechas, el gozo de esa cosecha invade tu corazón. Miren cómo el Salmo nos lleva describiéndonos primero la liberación repentina del cautiverio, sin mérito alguno para el hombre. ¿Quién trajo a los cautivos de Babilonia? ¿Quién los trajo? Dios. ¿Quién despertó el corazón de Ciro? Dios. De la misma manera termina diciendo que Dios es el único capaz de producir el que un simple mortal como tú y yo podamos sembrar aquello que Dios comparte con nosotros y podamos cosechar. Es decir, Dios sigue controlando los tiempos, las sazones, las cosechas. Dios bendice a quien quiere bendecir cuando hay una siembra y una cosecha, y a quien no quiere no lo bendice. Dios sigue siendo soberano para esto. Y aunque nosotros hemos sido librados del cautiverio, perdonados por Dios, nosotros seguimos en una lucha contra el pecado. Y esa lucha contra el pecado muchas veces producirá lágrima y mucho pesar de nuestra parte. De esta forma, nosotros trabajamos para liberar a los que sufren por los efectos del pecado, pero a la vez que trabajamos para liberar a los que sufren por los efectos del pecado, a la par plantamos y cuidamos la semilla de Dios en otros, pero nunca dejamos de ver nuestro propio pecado. O eso debería ser. Nunca deberíamos dejar de ver nuestro propio pecado. Y alguien pudiera decir, ¿y por qué estar viendo tu propio pecado? Sencillo, porque es nuestro propio pecado lo que nos impulsa a ir a la cámara secreta con Dios
y seguir clamando, y seguir llorando, y seguir estando humillados por nosotros mismos. El proceso de siembra y cosecha conlleva sufrimiento. A veces conlleva ingratitud de aquellos en los que tú has sembrado, de aquellos a los que tú has dedicado tiempo. Conlleva ingratitud. Y claro, el proceso de siembra y cosecha incluye una gran dosis de oposición. A veces de la tierra, a veces del enemigo, a veces de la carne, a veces del mundo. Pero solo, lo que este pasaje nos dice es claro, solo el agricultor que se fatiga verá cosecha a su tiempo. Hay gente que piensa que las lágrimas son el final para muchos. Hay gente que piensa que las lágrimas es el final para muchos en ciertas y cuales cosas. Cuando sabes que la relación de un empleado y de su patrón está mal y ha venido estando degenerada, y tú llegaste ese día 5 o 6 minutos después de aquella mañana y ves llorando al empleado, lo ves ahí agarrando ciertas cosas, tú sabes que esa relación llegó a su final. Cuando ves llorar a una esposa que te ha estado compartiendo, que está teniendo dificultades con su esposo y que están pensando en el divorcio, y de repente llega y toca tu casa y ves ahí las lágrimas, tú dices, lo primero que viene a tu mente es, esta historia llegó a su final. Pero para los hombres de fe, para las mujeres de fe, las lágrimas nunca son el final. Las lágrimas llegan a ser el fundamento de que Dios restaurará algo en el futuro. Y Dios tomará esas lágrimas y nos pasará de lágrimas a gozo. Cuando tú ves llorar a alguien por su pecado, grábate esto, cuando tú ves llorar a alguien por su pecado, ese no es su final, ese es su inicio. Es el inicio de algo maravilloso, es el inicio de algo mejor. Y eso es lo que Dios está expresándonos literalmente en este salmo. Los que sembraron con lágrimas no están llegando al final. Están entendiendo la dinámica y el proceso de siembra y de cosecha de parte de Dios en nuestras vidas. Este pasaje, como otros, nos refieren el dolor de sembrar y de esperar la cosecha. Algunos han llamado a este proceso el ministerio de las lágrimas. El ministerio de las lágrimas. Carlos Spurgeon definía a este mismo ministerio de las lágrimas como oraciones líquidas. Y él decía, hoy muchos no tienen una vida fuerte de oración porque hace mucho que no experimentan oraciones líquidas. Las lágrimas en la Biblia pueden ser de pena o de sufrimiento, pueden ser de gozo, pueden ser de compasión, pueden ser de desesperación, pueden ser de agonía, pero pueden ser también de arrepentimiento. Y aún usted recordará cuando Jesús está en el Sermón del Monte y se introduce este gran Sermón del Monte. Habla de los que lloran, bienaventurados los que lloran. ¿Recuerdan por qué está llorando esta gente? ¿Por qué está llorando esta gente en el Sermón del Monte? Por su pecado, porque reconocen su pecaminosidad. Y Dios a estos no los desprecia, Dios a estos no los señala como falsos, como hipócritas. No, Dios los señala y les da un calificativo: bienaventurados, más que felices, dichosos. Sin embargo, lo que sí criticó nuestro Señor fue la hipocresía de los fariseos en aquel día. La iglesia de nuestros días ha dejado de llorar. La iglesia de nuestros días es una iglesia sin lágrimas. Es una iglesia pomposa, es una iglesia que celebra todo, es una iglesia de ovaciones, es una iglesia de aplausos, es una iglesia de globos, es una iglesia de gran celebración. Pero no es una iglesia que llora.
No es una iglesia que experimenta quebranto delante del Señor. Y este salmo termina curiosamente hablando de esto. ¿Quiénes son los que recibirán restauración completa? ¿Quiénes son los que recibirán plenitud, restauración integral delante de Dios? Los que han llorado. Los que han llorado, los que han estado delante de la cámara de Dios en arrepentimiento. Es este llanto, en este salmo es este llanto lo que trajo la cosecha de un feliz retorno. Permítame terminar con algunos pasajes del Nuevo Testamento, porque la metáfora de sembrar y cosechar para nosotros se enriquece en el Nuevo Testamento. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué sembramos? Hay muchas cosas que nosotros podemos sembrar, pero específicamente la metáfora en el Nuevo Testamento de siembra y cosecha tiene que ver con sembrar la semilla de Dios, tiene que ver con sembrar el Evangelio. Y bueno, acabamos de ver varias parábolas el año pasado que tienen que ver con eso. La parábola del sembrador, la parábola del crecimiento de la semilla, la parábola del trigo y la cizaña. Y estas parábolas nos permiten entender todo este proceso de sembrar y de cosechar, de entender que nuestra única responsabilidad en la viña del Señor es la siembra. Nuestra responsabilidad no es el producto final. Nuestra responsabilidad jamás es el riego en este sentido. Nosotros simple y sencillamente predicamos, comunicamos la palabra de Dios, transmitimos la semilla del Evangelio. ¿Qué sembramos? Número 1, la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Lucas 8:11. Eduardo, por favor, Lucas 8, verso 11. Ese es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debemos sembrar? La palabra de Dios. No necesitamos ayudar la palabra de Dios. La semilla es poderosa. La semilla hace su efecto en el corazón de la gente. La semilla trabaja en el momento que tiene que trabajar. Número 2, segunda de Pedro 1:5. Xiomara, por favor. La semilla es valiosa. Tenemos que entender que esta semilla es valiosa. Como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida así. A la fe añadan un carácter digno de admiración. Al carácter digno de admiración añadan el conocimiento. Está hablando de esta escalera de crecer en la piedad de Dios, ¿no? A vuestra fe hay que añadir virtud, a la virtud hay que añadir conocimiento, al conocimiento hay que añadir dominio propio, y vas subiendo en esa escalera hasta llegar al amor. La semilla es valiosa, te lleva a producir actitudes de carácter en tu vida, te llevan a transformar tu conducta delante del Señor. Hemos estado hablando de esto en Juan. Es imposible separar la fe de la conducta. Tercero, la semilla es poderosa. Romanos 1:16. Denise. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. El Evangelio, que es la esencia de este comunicado, de esta palabra, dice que es poder de Dios. No agregamos nada más. El Evangelio, la palabra, la semilla que se comunica es poder de Dios. La Biblia nunca declara que la psicología es poder de Dios, la psiquiatría es poder de Dios. No, dice que el Evangelio es poder de Dios a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia se revela y proclama y declara esto: mas el justo por la fe vivirá.
¿Qué es lo que hace que surja fe en la vida de un individuo? La palabra. Y el continuo oír por la palabra de Cristo, no hay otra cosa. Así que la semilla del Evangelio es poderosa. Número 4, la semilla es productiva. La semilla es productiva. Hechos 4, versículo 2. Samuel. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Esa fue la encomienda a los apóstoles, que anunciasen, que predicasen, que compartiesen con otros que el Señor había resucitado. El mensaje de los apóstoles tenía como eje central dos cosas: la victoria de la cruz, la resurrección de Cristo. Cuando ellos comenzaron a predicar eso, simple y sencillamente la semilla comenzó a producir fruto. Y el Señor, dice Hechos 2:42, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa semilla que estaba dando producción en el día, en el tiempo de los apóstoles, el Señor se estaba encargando de hacer algo: añadir a la iglesia los que habían de ser salvos, y salvaba a los que añadía. Pero la plataforma, la base, fue la proclamación de esa poderosa semilla, por los apóstoles. Entonces, el reino de Dios se edifica con esta dinámica. ¿Cuál es la dinámica? El reino sigue necesitando obreros. ¿Se acuerdan de Lucas 10:2? La mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Qué dice el Señor? Oremos para que el Señor envíe obreros a su mies. Entonces la dinámica es esta: se requiere esfuerzo, se requiere lágrimas, se requiere dolor, pero el agricultor, quien está sembrando confiado en la obra del Señor, sabe que un día habrá fruto. No puedes saber si tú cosecharás el fruto. No lo podemos saber. No está en nosotros determinar si yo planté aquí quiero cosechar. No está en nosotros. Es del Señor. Pero podemos estar seguros. Sembramos y cosecharemos en algún lado si Dios quiere. Y otros cosecharán donde tú sembraste. Lo que cosechamos son almas que reciben el mensaje del Evangelio. Lo que sembramos es la palabra de Dios, es la semilla del Evangelio, pero lo que se cosecha son almas. Gente que nace a una nueva novedad de vida, gente que es librada del cautiverio, de la misma manera que nosotros fuimos librados del cautiverio en el que nos encontrábamos presos y dominados por Satanás. El Dios al que servimos sigue transformando, sigue llamando del cautiverio, del pecado a otras personas, pero a la vez nos sigue llevando a una restauración integral y completa a nosotros que ya hemos creído. Y por eso es que el salmista, ya estando acá, de regreso a casa, está diciendo: Señor, haznos volver del cautiverio, haz que esta restauración sea integral. Termino con Juan capítulo 16, versículos 20 al 22. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Vean cómo Jesús nos está alentando. Lloraremos, nos lamentaremos y el mundo a la par se alegrará. Y vean esto que es maravilloso: pero aún cuando ustedes estén tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La capacidad
restauradora de Dios, es probada en toda la Escritura. Los huesos rotos sanan, los muertos resucitan, los huesos secos andan o tienen vida, ahí en el libro de Ezequiel. Aún de lo malo, una y otra vez Dios saca algo bueno. A los que amamos a Dios sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Nosotros tendríamos que crecer en la confianza y en la seguridad de que no solamente Dios nos ha librado a nosotros del cautiverio, nos ha pasado de muerte a vida. Dios puede hacer eso con más gente, pero aún nosotros, habiéndonos allegado y acercado a ese proceso de salvación y de restauración del Señor, nosotros haríamos bien en orar como hizo el salmista: haznos volver del cautiverio, haz que tu obra en mi vida sea completa, Señor. Y si ese proceso de restauración conlleva que nosotros pasemos tiempo llorando delante de Dios por nuestros pecados, ten ánimo, ten aliento. Tenemos que crecer en el ministerio de las lágrimas. Tenemos que crecer, como decía Spurgeon, en estas oraciones líquidas delante de Dios. Tenemos que derramar literalmente nuestro corazón y también nuestras lágrimas delante de Dios, pidiendo su ayuda, pidiendo su socorro, pidiendo su auxilio sobre nosotros. Y cuando depositamos nuestro corazón en Él, entonces Él hará que nuestro llanto se convierta en alegría, en gozo. Vendremos corriendo, dice este salmo, los que han sembrado con lágrimas, con regocijo segarán, y traerán el producto, traerán el fruto. ¿Cuándo? No lo sé. Dios determina el fruto. Pero qué maravillosa es la obra y el proceso por el que Dios nos lleva y anhela introducirnos a todos aquellos a los cuales ya nos salvó y nos rescató a una restauración integral en nuestras vidas. Oremos esta noche.